Vamos a empezar con la clase que es multiparamétrica de próstata según PIRADS. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder demostrar el protocolo de estudio para la detección del cáncer de próstata, ¿sí? Esto lo vamos a hacer mediante resonancia magnética. Bien, ¿qué es lo que es una resonancia magnética multiparamétrica, ¿sí? ¿Por qué lleva este nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar múltiples parámetros, en nuestro caso van a ser secuencias para determinar una patología, en este caso el cáncer de próstata, ¿sí? Lo vamos a realizar mediante diferentes tipos de secuencias, ya sean secuencias anatómicas y secuencias funcionales, ¿sí? Con respecto a lo que son las secuencias anatómicas, tenemos que, vamos a encontrar el axial T1, ¿sí? Vamos a encontrar las secuencias potenciadas en T2, ¿sí? Que son de alta resolución, ya sea en plano axial, en plano sagital y en plano coronal, ¿sí? Y vamos a encontrar secuencias funcionales, ¿sí? Como en el caso que vimos en la clase de Norvin, ¿sí? Las secuencias de difusión con su mapa de ADC, y vamos a hacer la perfusión prostática, que le vamos a llamar contraste dinámico, ¿sí? Y bueno, la espectroscopía está dentro de lo que son el grupo de las secuencias funcionales, pero en la actualidad ya está casi en desuso, ¿sí? Salvo, o sea, cuando nos piden un estudio multiparamétrico de próstata, lo que vamos a hacer va a ser la secuencia anatómica, como vimos, el axial T1, los T2 de alta resolución, difusión y el contraste dinámico, ¿sí? La espectroscopía la vamos a realizar, salvo que venga escrito, ¿sí? Específicamente un estudio multiparamétrico prostático con espectroscopía, ¿sí? Ya no está dentro de lo que es el protocolo básico, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito fácil y rápido de lo que es la anatomía de la glándula, ¿sí? Acá vemos en un plano axial T2, a mano izquierda, y acá tenemos un gráfico, ¿sí? En este gráfico vamos a ir de adelante hacia atrás, ¿sí? Tenemos la primera línea, que es la que vemos acá, que se ve bien intensa, es el estroma fibromuscular, ¿sí? Después vamos a ver la zona transicional, que es esta zona que está aquí, ¿bien? La zona transicional de la glándula, ¿sí? Que se evaluó principalmente con la secuencia T potenciada en T2. Después tenemos lo que es la zona periférica de la glándula de la próstata, así que es más hiperintensa, y que esta zona es muy importante verla tanto en T2 como en difusión con su mapa, porque aquí en la zona periférica de la glándula es donde vamos a ver el 70% de los tumores de próstata, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Bien, acá vamos a ver en un plano axial que va desde la base hasta el ápex, ¿sí? La zona más importante, como dijimos, este Z que está aquí, que es en color rosa, es la zona periférica de la glándula prostática, ¿sí? Bien, y vamos a ver aquí esta flechita blanca que está aquí, que es la cápsula periférica, y con flechitas negras se ven unos puntitos bien intensos, ¿sí? Que es el plexo neurovascular. Bien. Bueno, acá vamos a hacer un poquito de lo que es el cáncer de próstata. El 95% va a corresponder al adenocarcinoma, ¿sí? Un 5% un carcinoma escamosa de células transicionales o sarcoma, ¿sí? El 70%, como dije, se encuentra en la zona periférica de la glándula prostática, ¿sí? Esto va a dar vías de diseminación, ¿sí? Vamos a tener el cáncer de próstata, da metástasis, ¿sí? Hacia los ejes neurovasculares pélvicos, vesículas seminales y vejiga, ¿sí? Y también da mucho lo que es metástasis óseas. Bien, pero vamos a ver ahora qué es lo que es el PIRADS, ¿sí? El PIRADS es una sigla en inglés, Prostate Image Reporting and Data System. Fue creado en el 2007 con el fin de la detección, localización y caracterización del cáncer de próstata, ¿sí? En 2015 se publicó la versión número 2 del PIRADS, y este último que estamos viendo aquí, ¿sí? Es la nueva versión del PIRADS que se publicó en el año 2019, ¿sí? Bien, se estandarizan
parámetros de adquisición de imágenes, ya sea el FOV, el voxel, que es lo que vamos a ver ahora, y es por esto que como técnicos debemos conocerlo a la perfección. Bien, las indicaciones de un estudio multiparamétrico de próstata va a ser típicamente el cáncer de próstata, aumento del el PSA, que lo que es el PSA es el antígeno prostático específico, ¿sí? Que es un análisis del laboratorio, y su valor normal es hasta 4 nanogramos sobre decilitro, ¿sí? Si ese estudio de laboratorio, ese PSA está aumentado, eso puede ser un indicio a que estamos frente a una prostatitis o que estamos frente a una célula tumoral en próstata, ¿sí? Es por esto que una indicación buena es el estudio multiparamétrico de próstata, ¿sí? Como dijimos, se pide para las prostatitis y para las biopsias negativas, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando hacemos un estudio multiparamétrico de próstata, el paciente muchas veces viene con una biopsia realizada hace tiempo y que le ha salido negativa, ¿sí? Esa biopsia los médicos sacan o obtienen, ¿sí? Entre 10 a 12 tacos, pero ellos sacan esas muestras en forma, por así decirlo, en forma ciega, ¿sí? No saben bien dónde están punzando con, ¿cómo se llama? No saben bien dónde punzan, ¿sí? No son específicos. Entonces, el estudio multiparamétrico de próstata lo que les va a dar va a ser una buena ubicación, una buena localización de dónde está esta posible célula tumoral, ¿sí? Y bueno, otra de las indicaciones son las infecciones urinarias. Bien, la preparación previa es pero muy importante, ¿sí? 2 días previos al estudio necesitamos que el paciente tome dos pastillas de simeticona, ¿sí? Necesitamos tener un ayuno de 6 a 8 horas mínimo. El día anterior al estudio necesitamos tener una dieta líquida y a partir del mediodía vamos a tomar Varex, que esto que es lo que hace, va a dar una limpieza intestinal, ¿sí? Y bueno, mantener la dieta líquida hasta el momento de la resonancia, ¿sí? Esta preparación previa es muy importante ¿por qué? Porque como vemos en la anatomía de la glándula, ¿sí? La zona periférica de la glándula, que es donde se encuentra el 70% de los tumores de próstata, están en íntima relación con el recto medio y con el recto inferior. Si el paciente no trae una buena preparación, tiene materia fecal o tiene gases, ¿sí? Se va a ver nuestra calidad en la resonancia, ¿sí? en la imagen se va a ver afectada principalmente en la secuencia de difusión, ¿sí? Bien, preparación en el equipo. En el equipo vamos a tener, acá tenemos un Geneletrix, ¿sí? El paciente, particularmente yo, lo posiciono con los pies primero, ¿sí? Brazos al tórax, y vamos a utilizar una faja de compresión. Esta faja es para eliminar o para reducir los artefactos de respiración, ¿sí? Y vamos a colocar, como vemos aquí, una cuña de 45 grados, ¿sí? Porque pues un estudio que tarda más o menos entre 25 a 30 minutos, y bueno, como sabemos, mientras más cómodo esté el paciente durante el estudio, mejor, ¿sí? Bien, vamos a aplicar, ¿sí? Antes de comenzar con el estudio, un antiespasmódico, ¿sí? Que es la iosina. Es fundamental para eliminar o reducir los movimientos peristálticos del recto, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que nuestra imagen de resonancia sea mucho mejor, y que no tenga artefactos de respiración. Vamos a colocar la faja de compresión y artefactos de movimiento intestinal del recto o del intestino, ¿sí? Bien, esto tiene contraindicaciones, que son el glaucoma, la parálisis intestinal, hipersensibilidad conocida al fármaco, la colitis ulcerosa y la hipotensión ortostática, ¿sí? Esto se coloca una ampolla por vía intramuscular y se puede colocar por vía intravenosa, ¿sí? Cuando se coloca por vía intravenosa hay que tener muchísimo cuidado de inyectarla de forma muy lenta, ¿sí? Porque si la inyectamos rápido
se puede provocar algún efecto indeseado al paciente, ¿sí? Bien, vamos a ver el tipo de antenas que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar antenas phase array, acopladas en fase. Como vemos aquí, este es un ejemplo de una equiletorso de Philips, de un Philips Acheva, la Body Matrix de Siemens o la Gen Body, ¿sí?, de General Electric. Bien, también tenemos el uso de antenas endorrectales, ¿sí? En nuestro servicio no lo usamos debido a la poca tolerancia del paciente durante el estudio, ¿sí? Recuerden que esta antena se coloca en el recto, ¿sí? Tenemos muchísima señal, es muy, pero muy buena, y acá se puede aplicar perfectamente la charla que dio André la semana pasada, ¿sí? En donde vimos que las antenas tienen que estar más próximas a la estructura que estamos estudiando en la resonancia, ¿sí? Acá tenemos la antena endorrectal colocada en el recto, y vean cómo se ve la próstata, se ve muy, pero muy bien, tenemos muchísima señal, y con este tipo de antenas se pueden obtener secuencias de difusión con valores de movimiento browniano superiores a los 2000, ¿sí? Sin perder tanta resolución señal-ruido, ¿sí? Sin perder tanta señal. Bien, bueno, nosotros no la estamos utilizando porque, más que nada, que es muy buena, pero no la estamos utilizando porque por el tema del tiempo, ¿sí? Lleva tiempo, lleva una preparación del paciente, hay que colocarla, y bueno, y el paciente tiene que estar con esta antena en el recto durante 25 minutos, ¿sí? Sumado a que tiene que estar dentro del resonador, sumado a que el equipo hace mucho ruido, sumado a que después tenemos que inyectarle contraste endovenoso, ¿sí? Entonces, bueno, con las antenas nuevas que hay y con las nuevas tecnologías, la imagen de próstata con la antena phase array multicanales da una imagen muy, pero muy buena, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar ahora un poquito de lo que es la técnica del estudio, ¿sí? Vamos a empezar con una secuencia de localizadores típicos, ¿sí? En plano axial, en plano sagital y en plano coronal, ¿sí? Una vez que obtengo estos localizadores, vamos a empezar con un axial T1 general, ¿sí? El axial T1 general vamos a barrerlo de arriba hacia abajo, ¿sí? Y vamos, el primer corte va desde el borde inferior de los riñones hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Con un espesor de corte de 4 a 5 milímetros, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve esta secuencia axial T1 general? Sirve principalmente ¿para qué? Para ver bien la glándula, ¿sí? Sirve para ver si hay hemorragias, ¿sí? Post-biopsia dentro de la próstata, y sirve principalmente para descartar adenomegalias y metástasis óseas, ¿sí? O sea, es un plano, como vamos a hacer todos planos localizados de próstata, es muy bueno tener, por ejemplo, como en este caso, un axial T1 general. ¿Para qué? Para que se pueda ver todo lo que es la anatomía de todo lo que es la pelvis, y no solamente enfocarnos en próstata, sino ver todo pelvis, ¿sí? ¿Para qué? Para ver hemorragias, adenomegalias o metástasis óseas, ¿sí? Como vamos a ver aquí, en la primera imagen, vemos una adenomegalia, como muestra acá en la flechita. Vamos a ver restos hemáticos post-biopsia, ¿sí? Como vemos en la foto número 2, y en la foto número 3 vemos aquí un cambio de intensidad, una hipointensidad en la articulación sacroilíaca del lado derecho, ¿sí? Esto corresponde a una metástasis ósea. Recordemos, tanto en el hombre, ¿sí?, el cáncer de próstata, como en la mujer el cáncer de mama, la principal metástasis son las metástasis óseas, ¿sí? Es por eso que en estudio multiparamétrico de próstata necesitamos tener, es fundamental, un axial, por ejemplo, en este caso, potenciado en T1, que sea general a toda la pelvis. Bien, ahora vamos a ver secuencias T2 de alta resolución. Lo vamos a adquirir en los tres planos, ya sea en plano sagital, coronal y axial, ¿sí?
Bien, según PIRATS, ¿qué es lo que nos dice PIRATS? Que necesitamos tener un espesor de corte de 3 milímetros sin gap, un FOB de 120 a 200 milímetros y un voxel de 0,6 milímetros, ¿sí? Esto se hace en los tres planos, abarcando siempre la próstata y las vesículas seminales. Acá tenemos qué es lo que nos dice el PIRATS, ¿sí? Vamos a hacer secuencias en T2, ¿sí? Vamos a hacer en los tres planos, ya sea en plano axial, en plano coronal y en plano sagital, ¿sí? Deben hacer, acá tenemos que lo que dice que tiene que ser secuencia fast spin echo o turbo spin echo, ¿sí? Y que hay que tener cuidado con el blurring, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con aumentar el tren de eco, ¿sí? Necesitamos tener un espesor de corte de 3 milímetros sin gap, ¿sí? Como dijimos, de 120 a 200 milímetros, ¿sí? Y un tamaño de voxel que sea menor o igual a 0,7 milímetros. Nosotros utilizamos principalmente un voxel de 0,6 milímetros, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Esta es una plataforma de Siemens, Siemens Sensa, son secuencias T2 de alta resolución enfocadas en próstata, ¿sí? Bueno, como recomendación particular mía en la práctica diaria, siempre con la posición de la mesa en ISO. ¿Para qué? Para tener el centro de la glándula en el centro del imán, ¿sí? Bien, necesitamos tener un espesor de corte de 3 en 0, ¿bien? Y con un FOB de lectura de 200 milímetros, como dice PIRATS, ¿sí? El voxel va a ser de 0,6 por 0,6 por 3 milímetros, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el voxel en Siemens? En Siemens lo vamos a calcular lo que es la matriz de fase, ¿sí? Dividiendo la matriz de base, y eso lo vamos a ver en la pestaña de resolución, ¿sí? Acá tenemos la matriz de fase, acá se la estoy marcando con el puntero. Siemens nos la brinda en porcentaje, ¿sí? Pero si yo pongo el cursor aquí y lo dejo quieto sin apretar nada, me va a salir la verdadera matriz de adquisición, ¿sí? Que es 192 por 320. Entonces acá yo ya tengo lo que es la matriz de fase, que es de 192. Eso lo voy a dividir sobre la matriz de base, que es de 320, y me va a dar la cuenta 0,6 milímetros, ¿sí? Entonces yo, al tener esta resolución y este FOB, ¿sí? Me aseguro que estoy dentro de los parámetros PIRATS, ¿sí? Que es menor o igual a 0,7 milímetros, ¿sí? Bien, acá tenemos los parámetros según PIRATS en General Electric, ¿sí? Son espesor de 3 en 0, ¿sí? Un FOB de 200 milímetros, ¿sí? El voxel, tengo un voxel de 0,6 por 0,6, ¿sí? Y bueno, ¿cómo voy a calcular el tamaño de voxel en General Electric? Lo voy a calcular, ¿sí? Dividiendo el FOB de frecuencia, que son de 200 milímetros, lo voy a dividir a la matriz de frecuencia, que es de 320. Entonces, si yo divido el FOB de frecuencia dividido 320, el resultado va a ser 0,625, o sea que tengo un voxel de 0,6 milímetros por 0,6 milímetros, y el tercero me lo va a dar el espesor de corte, que es de 3 milímetros. Entonces estoy dentro de los parámetros de PIRATS, ¿sí? Bien, en Philips es exactamente igual, ¿sí? Tenemos de 3 en 0. Bien, tenemos acá lo que tiene Philips, que es muy, pero muy bueno, que nos podemos meter tanto en el voxel de adquisición como el de reconstrucción, ¿sí? Acá yo tengo un voxel size de reconstrucción de 0,57, ¿sí? Está dentro de los parámetros PIRATS. Pero si ustedes ven aquí, ¿sí? Tengo una secuencia que tarda unos 3 minutos, tengo un voxel de adquisición más grande, pero el voxel de reconstrucción va a ser de 0,6, ¿sí? Entonces estoy dentro de los parámetros PIRATS.
Bien. Acá vamos a ver, vamos a empezar con la programación del plano sagital T2. Es un T2 corte fino de 3 en 0, ¿sí? Abarcando todo lo que es la próstata y la vesícula seminales, ¿sí? Acá vamos a ver cómo lo vamos a posicionar o programar en Siemens. Este es un Siemens Sensa. Bien, como ven, yo coloco SAT-bands o bandas de saturación superior e inferior para eliminar lo que son artefactos de respiración y artefactos de flujo, ¿sí? Bien, acá la dirección de la fase, yo la tengo puesta en AP, pero tranquilamente puede ir en FH, ¿sí? Para eliminar todo el tipo de artefactos. En esta imagen yo la he puesto en AP, pues si yo la pongo en FH, ¿sí? Tengo que aumentar el sobremuestreo al 100% y bueno, ya se nos va mucho el tiempo, tengo que compensarlo con un next menos o con un promedio menos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un juego que vamos haciendo como técnico nosotros en consola, ¿sí? Eh, en Philips la programación es exactamente igual, ¿sí? De derecha a izquierda, abarcando todo lo que es la próstata y las vesículas seminales. En este caso yo he puesto una SAT-bands en el plano anterior para eliminar el artefacto de respiración, ¿sí? O como en este caso, en un General Electric, este es un G de 3 Tesla, en donde vemos que tengo el FOB, ¿sí? Y tengo 3 Advanced, que va superior, anterior e inferior, ¿sí? Y lo que veo representado aquí, este es el Siemens, recordemos como la clase que dio Carlos, ¿sí? Necesitamos tener en los resonadores de 3 Tesla, ¿sí? Que son de muy alto campo, necesitamos sí o sí, ¿sí? En lo posible, corregir o tener bien representado el shimming para que el equipo haga un buen shimming para que la imagen salga óptima, ¿sí? Bien, esto es lo que vamos a ver representado en un sagital T2 de próstata, ¿sí? Vean cómo se ve la glándula prostática, vemos vejiga, ¿sí? Se ven las vesículas seminales también, bien, y vean la preparación previa que es muy, pero muy importante, ¿sí? Que no tenga materia fecal ni gases. ¿No? ¿Por qué? Porque está en íntimo contacto o relación con la próstata, ¿sí? Bien, programación del plano axial T2. El plano axial T2 lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, ¿sí? Siguiendo el eje anterosuperior de la glándula prostática, ¿sí? Muchos lo angulan en forma axial estricta, ¿sí? Yo se los recomiendo angular siguiendo el eje de la glándula prostática. ¿Para qué? Porque recuerde que yo acá veo la glándula, ¿sí? Pero detrás de la glándula se ve todo lo que es la zona periférica, ¿sí? Entonces necesito como desplazarla, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda ver bien. Acá vamos a ver programación axial T2 en Siemens. Vean cómo pongo las advanced, superior e inferior, ¿sí? En Philips también, exactamente igual. Y en General Electric exactamente igual también, ¿sí? Estas son secuencias que tardan alrededor de 4 a 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Pues son secuencias de alta resolución. Bien, acá tenemos el resultado del axial T2, vean cómo vemos la zona central, con su zona periférica que se ve bien hiper intensa, ¿sí? Y vean el último contacto o relación, ¿sí? De lo que es el recto con la glándula periférica, con la zona periférica de la glándula prostática, ¿sí? Bien, el plano coronal T2, igual, lo vamos a hacer de adelante hacia atrás, abarcando próstata y vesículas seminales, ¿sí? Es muy, pero muy importante abarcar las vesículas seminales. Y lo vamos a hacer siguiendo igualmente el eje anterosuperior de la glándula prostática. Acá tenemos una programación en Siemens, ¿sí? En Philips, exactamente igual, y en General Electric. Bien. Y el resultado es este, en donde vamos a ver toda la anatomía prostática, ¿sí? Ya sea próstata, vejiga, vesículas seminales también, ¿sí?
Bien, ya vimos lo que son las secuencias T2 de alta resolución. Recordemos que tiene que tener un espesor de corte de 3, sin gap, de 3 en 0, lo que recomienda PIRATS, con un FOB de 120 a 200 milímetros y con un voxel de adquisición que sea menor a 0.7 milímetros. ¿Sí? En este caso, en estos ejemplos, hemos manejado un voxel size de 0.6 por 0.6 por 3 milímetros. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las secuencias funcionales. Las secuencias funcionales son las secuencias de difusión con su mapa de ADC y el contraste dinámico. El contraste dinámico vendría siendo la perfusión prostática, ¿sí? Se hace con inyección de gadolíneo. Bien. La secuencia de difusión, ¿sí? Es una secuencia fundamental para determinar la celularidad, ¿sí? Maligna del tumor, ¿sí? Ya que restringe el movimiento del agua, ¿sí? No solo la hipercelularidad va a restringir en difusión, también lo van a hacer los procesos inflamatorios, como por ejemplo la prostatitis, ¿sí? Es por esto, ¿sí? Que vamos a utilizar valores de movimiento browniano que sean muy altos, que sean en el valor de 1400 a 2000. ¿Sí? Esto va a suprimir el líquido relacionado con el edema de procesos inflamatorios y va a dejar en evidencia el foco tumoral. Es decir, que en este caso necesitamos tener, ¿sí? Factores, ¿sí? De movimiento browniano muy altos, de 1400 en este ejemplo. ¿Para qué? Para que se saturen o para que se apague, ¿sí? Todo el edema que hay en próstata y solamente quede la hipercelularidad o el tumor, ¿sí? Bien, los hallazgos positivos en difusión, ¿sí? Que se ven hiperintensos, en altos valores dB, los debemos correlacionar con la secuencia T2 y con el mapa de ADC, ¿sí? El cual lo vamos a ver hipointenso, ¿sí? Es decir, que si yo veo una lesión hiperintensa en difusión con un B1400, debo hacer el mapa de ADC y para correlacionarlo y pensar que lo que estoy viendo es un tumor, debe haber una baja en la señal o una hipointensidad en el mapa de ADC, ¿sí? Bien, acá vamos a verlo, con difusión se detectan las zonas de restricción y con el mapa de ADC se confirma que esa restricción es real, ¿sí? Bien, acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos un axial T2 de alta resolución, donde vamos a ver una hipointensidad, ¿sí? Vamos a ver una hipointensidad, no sé, me salió una línea ahí. Bueno, vamos a ver una hipointensidad en la zona media, periférica, lateral izquierda de la glándula, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se ve en difusión B1400, ¿sí? Tenemos una hipercelularidad, se ve hiper intenso, y vemos cómo en el mapa de ADC esa señal cae, ¿sí? Entonces quiere decir que acá estamos enfrente de un tumor, ¿sí? Bien. Bien, vamos a obtener como mínimo 3 valores de B, ¿sí? Tenemos como dice Piret, tenemos B50, B800 y B1400, ¿sí? El B50 es este ejemplo que está aquí, tiene un efecto T2, ¿sí? Vamos a ver la lesión hipointensa. El B800 vamos a apagar, ¿sí? Todo aquello que difunda por debajo de un valor browniano a 800, ¿sí? Y el B1400 ya apaga todo lo que es la glándula y solamente deja ver la hipercelularidad, ¿sí? Vamos a ver el tumor, ¿sí? Bien. Acá es lo que dice PIRATS en difusión. Necesitamos tener una secuencia EPI, ¿sí? Que sean con FATSAT, que sea con saturación espectral de la grasa, ¿sí? Que debe tener un espesor de corte menor o igual a 4 milímetros. Por recomendación, tiene que ser de 3 en 0, exactamente igual a los T2, ¿sí? Al axial T2, ¿sí? Bien. El FOB tiene que ser de 160 a 220 milímetros, ¿sí? Y bueno, se puede obtener una difusión con tres valores, ¿sí? Un valor bajo, que sea de 50 a 100,
un valor medio de 800 a 1000 y un valor alto, ¿sí? Que sea mayor o igual a 1400, ¿sí? Esto, el valor alto depende mucho del resonador en el que estemos. Por ejemplo, yo en Siemens Sensa puedo llegar hasta 1600, ¿sí? Y en el 3 Tesla de Chain Electrics hemos llegado creo que hasta los 4000, ¿sí? Depende mucho de los gradientes y depende mucho de los equipos, ¿sí? Bien, acá tenemos los parámetros según Pirats en difusión, ¿sí? Acá tenemos en la pestaña de difusión que vamos a hacer tres valores de B, ¿sí? El valor 1 B50, el valor número 2 B800 y el valor número 3 de 1400, ¿sí? Dependiendo de esto, yo le puedo dar diferentes tipos de NEX, NSA o promedio, como llama Siemens, ¿sí? Bien. Necesitamos tener que tenga, como dice Pirats, un FATSAT, ¿sí? Yo recomiendo Spire, que es más fuerte, ¿sí? Y necesitamos tener el espesor de corte de 3 en 0, ¿sí? Bien. En G-Electrics exactamente igual, ¿sí? De 3 en 0, un FOB de 200. Esto está hecho en un óptima. Tenemos tres valores de B, ¿sí? 50, 800 y 1400, ¿sí? Y como ven aquí al lado, se pueden poner los diferentes NEX correspondientes a cada valor de B. Bien, y con FATSAT, ¿eh? Con saturación espectral de la grasa, con FATSAT. En Philips, exactamente igual, de 3 en 0, ¿sí? Con un FOB de 200. Necesitamos tener los con FATSAT, ¿sí? Fat Suppression Speed, y con tres valores de B que van de 50 a 800 a 1400, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es un poquito lo que es el contraste dinámico, ¿sí? Que es la perfusión de próstata. Nosotros ya en nuestro caso ya no hacemos más las curvas de perfusión, ¿sí? Porque se ha traducido tiene mucha variabilidad, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, o sea, lo que hace el médico cuando lo informa, es hacer un contraste dinámico, un contraste cualitativo, ¿sí? En vez de hacerlo cuantitativo, hace un examen cualitativo de cómo se va llenando la próstata en el tiempo, ¿sí? Acá vamos a ver, como dice aquí, nos da información de la captación del contraste en el tiempo para evaluar el comportamiento de la lesión con respecto al tejido normal, ¿sí? Vamos a utilizar secuencias ponderadas en T1, gradiente eco rápidas, y como son las VIBE en Siemens, las Tribe en Philips y la Lava en GE, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice Pirats? Bien, lo más importante es esto, como dije, deben ser secuencias 3D, T1, gradiente eco, ¿sí? Tiene que tener de 3 milímetros sin gap y que debe ser con la misma localización a la secuencia de difusión y a la secuencia T2, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué se copia el T2, la difusión, y por qué se copia el contraste dinámico o la perfusión, ¿sí? Las diferentes secuencias se copian ¿para qué? Porque si yo veo una hipointensidad en el slide número 7, en el T2 me voy a ir al slide número 7 en la difusión, lo voy a ver en el mapa de ADC y voy a ver cómo se comporta en fase arterial en el contraste dinámico, ¿sí? Es por eso que necesito que todos sean con la misma correlación geométrica, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comparar uno con otro y cómo se ve en las diferentes con esas secuencias, ¿sí? Bien, y acá es muy importante a todos aquellos que hagan curvas de perfusión que tengan una resolución temporal que sea menor o igual a 10 segundos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga un buen washing, ¿sí? Y necesitamos tener que la secuencia total o el time scan total sea mayor o igual a 2 minutos. Si nosotros cuando hacíamos curvas de perfusión, lo hacíamos con un tiempo de 5 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga un buen washout, ¿sí?
Bien, acá tenemos los parámetros según Pirras en perfusión o en contraste dinámico, ¿sí? Acá tenemos 40 dinámicos, ¿sí? Con una resolución temporal de 7.9 segundos, ¿sí? Pirrat nos dice que sea menor a 10, o sea que estamos dentro de los parámetros que nos dice Pirrat. Bien, con un tiempo de adquisición de 5 minutos. En General Electric igual, ¿sí? De 3 en 0. ¿Sí? Tenemos 40 dinámicos, ¿sí? Acá tenemos todas las fases, ¿sí? Con una resolución temporal de 8 segundos, como vemos acá, ¿sí? Y en Philips igual, tenemos una resolución temporal de 9.7 segundos, estamos casi en el límite, pero sirve porque es lo que nos dice Pirrat, ¿sí? Un time scan total de 5 minutos, tenemos 31 dinámicos. Bien, esto se realiza como dije, ¿sí? Con medio de contraste, ¿sí? Vamos a hacerlo dependiendo de la marca comercial, ¿sí? Va doble dosis, ¿sí? Y se hace como, por ejemplo, acá tenemos Dotaren y Magnevis, son 0.2 ml por kilo de peso, y si utilizamos esta marca que es Gadovis, ¿sí? Es 0.1 ml por kilo de peso, ¿sí? Bien, acá vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un axial T2, ¿sí? Axial T2, la secuencia de contraste dinámico o perfusión prostática, difusión y mapa de ADC. Vamos a ver que vemos una hipointensidad a nivel de la zona lateral, ¿sí? de la próstata, zona lateral derecha. Vean cómo resalta, ¿sí? En fase dinámica arterial. En B1400 hay una hipercelularidad, ¿sí? Hay una hiperseñal, y vean cómo cae la hipointensidad en el mapa de ADC. Acá estamos frente a una hipercelularidad o tumor, ¿sí? Bien, acá tenemos un caso clínico donde vamos a pasar un corte en plano sagital, ¿sí? A nivel de la zona lateral derecha de la glándula prostática, y el resultado va a ser este, donde vamos a ver la glándula de la próstata y vemos esa hipointensidad que se va para todo lo que es la grasa perirrectal, ¿sí? Y vesículas seminales. Bien, vamos a pasar un corte axial T2 y el resultado va a ser este, en donde vamos a ver, bueno, acá hay justo una línea, ¿sí? Pero acá detrás de esta línea vemos toda esa hipointensidad, ¿sí? Lo mismo si hacemos un plano en plano coronal, vemos la hipointensidad, ¿sí? Hasta ahora hemos visto todo en esa zona, una hipointensidad en la secuencia T2 de alta resolución. ¿Qué pasa si hacemos la difusión? Vamos a ver cómo se ve con una difusión de B1400, vea como dijimos, ¿sí? Los valores altos de B lo que van a hacer, nos van a apagar todo, ¿sí? Elimina todo el efecto T2 y solamente hiperintensidad, todas aquellas células que restringen en difusión, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se ve una hiperintensidad, ¿sí? En todo donde vimos esa hipointensidad en T2, lo vemos bien hiperintenso, ¿sí? En difusión con un valor de B de 1400, y lo correlacionamos para ver si esta difusión es real con el mapa de ADC, y la señal cae, ¿sí? Se ve hipointensa. ¿Ah? Bien, veamos cómo se ve en el contraste dinámico. Tenemos el contraste basal, ¿sí? Acá todavía el contraste no llega a la zona pélvica. Y acá tenemos la fase arterial. Vea cómo se pinta en fase arterial, ¿sí? Fase arteriovenosa, y en la fase tardía ya se pinta toda la glándula, ¿sí? Entonces acá estamos haciendo un análisis cualitativo del contraste dinámico, ¿sí? Donde vemos que en fase arterial tenemos una hipercaptación. Bien, este es el video del contraste dinámico, ¿sí?
Y bueno, por último se puede hacer esto, que esto es una fusión de un plano anatómico T2 de alta resolución, ¿sí? Y lo vamos a fusionar con un plano funcional, como por ejemplo es la difusión, ¿sí? Agarramos el valor B1400 y lo vamos a fusionar con el axial T2. Y vamos a hacer este mapa con colores, ¿sí? En donde vemos, le demostramos al médico la patología, ¿sí? Esto es una fusión que se realizó en un equipo de General Electric. Bueno, hasta aquí vemos todo lo que son las secuencias, ya sea tanto anatómicas como funcionales, que hemos visto según PIRAT, ¿sí? Eso es lo que nos dice PIRAT. Axial T1 general, los T2 en alta resolución en los 3 planos, ¿sí? Con todo el box y con todo el FOB que pide PIRAT, ¿sí? Y vimos lo que es la difusión, ¿sí? Secuencia dinámica, y vimos lo que es la perfusión prostática o contraste dinámico, que también es una secuencia dinámica. Hasta aquí todo lo que nos dice PIRAT, ¿sí? Pero bueno, también hay cosas nuevas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay de nuevo en un estudio multiparamétrico de próstata? Se puede hacer un complemento isotrópico T2, se puede hacer un DTI, ¿sí? ¿Para qué? Para ver los plexos, ¿sí? Se puede hacer una secuencia de susceptibilidad, o se puede hacer una secuencia de elastografía, que es lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Acá, como en este ejemplo, en este video, hemos hecho una secuencia isotrópica con un voxel size de 1 por 1 por 1 milímetro. Esto está hecho en Siemens, ¿sí? Hacemos una adquisición axial y después hacemos una reconstrucción en los 3 planos, ¿no? En plano sagital, en plano coronal o en plano oblicuo, ¿sí? Esto en Siemens es la secuencia Space, en Philips es la secuencia Vista y en G es la secuencia Cube, ¿sí? Bueno, que la vengan a ver porque la misa está tenemos la secuencia de tractografía. Bruno, te silencié, por favor, habilitate de nuevo. Ahí está, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, perfecto. Perfecto, sigo. Entonces, ya vimos lo que son los complementos T2, y ahora vamos a ver lo que son las secuencias de tractografía o DTI. Sí, esta es una secuencia que se acaba de internet. Nosotros no lo estamos realizando, pero bueno, es bueno que en este video, en esta charla, sepan que pueden hacerlo, se lo pueden llegar a solicitar, y ya vamos a ver el objetivo de esto, ¿sí? ¿Cuál es? Es evaluar la anatomía neurovascular periprostática, ¿sí? Es útil para el estudio de plexo neurovascular en aquellos pacientes donde se van a hacer una prostatectomía total o radical, principalmente en adultos jóvenes, ¿sí? En pacientes de 30 años, de 35 años, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando saquen la próstata o saquen parte de la próstata, no afecten, ¿sí? el plexo o todo lo que es el plexo neurovascular periprostático, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paciente le va a producir, ¿sí? una posible afección de la erección y de la micción, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno que sepan que se puede llegar a hacer una tractografía, que no se hace solamente en cerebro o neuropatía periférica, también se puede hacer en próstata para ver el plexo neurovascular, ¿sí? También se pueden hacer secuencias de susceptibilidad magnética, ¿sí? Principalmente en aquellos pacientes que le han realizado una biopsia y han quedado restos hemáticos, ¿sí? Para confirmar esa biopsia, o para confirmar que lo que estamos viendo es sangre, lo que se puede hacer es hacer una secuencia de susceptibilidad, como por ejemplo, dependiendo de la marca, ¿sí? Acá tenemos el SWI en Siemens, el SWIP en Philips y el SWAN en General Electric, ¿sí? Dando sus imágenes de fase y de magnitud, ¿sí? ¿Para qué? Para diferenciar que lo que estamos viendo es un sangrado o es una calcificación, ¿sí? Son todos complementos que como técnico yo creo que debemos saberlo, y un aporte que le vamos a dar al médico radiólogo para que haga el informe y al médico solicitante también, ¿sí?
Bien, y por último, bueno, quiero compartir aquí en esta clase con ustedes lo que estamos haciendo en FUESMEN. ¿Sí? Esto es un work in progress, esto está todo en modo de investigación, en la elastografía a nivel de la próstata, ¿sí? La elastografía se realiza mediante eco para medir la rigidez de un órgano, ¿sí? Principalmente se utiliza para medir la rigidez del hígado, que eso lo vamos a ver en la clase, en mi nueva clase, que es el 19 de septiembre, ¿sí? En el segundo ciclo de SOLAREM, vamos a ver el estudio multiparamétrico hepático, ¿sí? Donde vamos a ver elastografía, vamos a ver bien cómo funciona, cómo se pone el driver, todo, ¿sí? Bien, acá lo que hicimos, como dijimos, ¿sí? como dije, vamos a hacer elastografía, pero lo vamos a enfocar en la próstata. Esto está todo a nivel de investigación, ¿sí? Bien. Rutinariamente se realiza la elastografía hepática, como dije, ¿para qué? Para ver una medición cuantitativa y cualitativa de la fibrosis hepática. A modo de investigación y en conjunto con la Clínica Mayo, estamos realizando hace 2 años casi ya, elastografía prostática, ¿sí? Bien, el objetivo de esto es poder demostrar la utilización de la técnica en una nueva área anatómica como es la próstata, ¿sí? Intentamos demostrar la rigidez normal y patológica de la glándula, ¿sí? Mediante elastografía. Bien, ¿en qué es lo que consiste la elastografía? Consiste en enviar ondas sonoras de 65 Hz, ¿sí? Hacia el interior de los tejidos y ver la forma en que estas ondas se propagan a través del órgano. En este caso es el hígado, ¿sí? Vamos a poner esto que esto es un driver, que ya lo voy a explicar en la próxima diapo. Y vamos a ver cómo estas vibraciones se van a ver, ¿sí? Traducidas en el interior del órgano, ¿sí? En este caso es el hígado, pero bueno, nosotros lo hemos llevado a la práctica en la próstata, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener 2 cosas, ¿sí? Una que es el hardware, ¿sí? Que es el astógrafo, ¿sí? Y el software, que es una secuencia que se llama, en este caso nosotros lo hacemos en GE, que es la secuencia MRTouch, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar, que este es el driver activo, y este es el driver pasivo, ¿sí? El driver activo es el que va a estar en la sala de máquinas, ¿sí? El que es una bomba neumática que hace ruido, ¿sí? Esta bomba va a dar a través de esta manguerita que está aquí, envía las ondas sonoras, ¿sí? Y van hacia el driver pasivo, que es el que se coloca en la cara anterior de la próstata. Bien, acá tenemos un ejemplo, donde vemos el driver activo que está en sala de máquinas, ¿sí? Una bomba neumática, que va a generar ondas de 75 Hz que van por esta manguerita que está aquí, atraviesa el panel de penetración, entrando a la zona del gantry, y va a ir al driver pasivo, que es el que se encuentra en la cara anterior de la pelvis, ¿sí? Y el resultado va a ser esto, que está en secuencia MRTouch, en donde vamos a ver un mapa de elastograma, ¿sí? Bien, acá tenemos qué es lo que vamos a obtener con la elastografía. Elastografía próstata, a nivel de la pelvis, hemos colocado el driver pasivo, ¿sí? En la cara anterior de la próstata, y lo que nos va a dar esto, sí que son mapas de rigidez, ¿sí? Que va a dar 2. En este caso, el que está aquí arriba es de 0,8 kilopascales y el que está aquí abajo es de 0 a 20 kilopascales, ¿sí? Y después nos va a dar esto, que son unas shear waves, son un mapa de ondas, donde vamos a ver cómo las ondas se van a propagar, y deben ser ondas concéntricas que van desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces ahí vemos que la onda se ha propagado pero muy bien. Entonces yo, al ver esto, puedo confiar que el mapa de elastografía es bastante confiable, ¿sí? Bien, acá vamos a ver por último un caso clínico, donde vamos a ver una hipointensidad en la zona periférica de la glándula prostática a nivel lateral izquierdo, ¿sí? Esa hipointensidad la vamos a ver hiper intensa, ¿sí? En la difusión con un valor de B de 1400, y vamos a ver una hipointensidad, ¿sí?
a nivel del mapa de ADC, ¿sí? Y lo correlacionamos con la elastografía, ¿sí? Con un mapa elastográfico de 0 a 8 kilopascales, en donde vamos a ver que tiene un aumento de la rigidez. Le aplicamos más presión, ¿sí? Con una escala de 0 a 20, ¿sí? Y lo que se ve es que la rigidez sigue estando, ¿sí? Entonces esto lo hace un físico, esto lo hace el médico, junto con el físico, ¿sí? En este caso el físico es Daniel Fino, que es el que se encarga, ¿sí? De hacer todo lo que es docencia e investigación a nivel de FUESMEN. Él junto con el doctor Domínguez, el doctor Nocetti, lo que hacen es hacer ROIs, ¿sí? Van a hacer ROIs para medir la rigidez, ya sea de toda la glándula prostática o de ciertos puntos, como por ejemplo aquí donde está el tumor, ¿sí? Bien, entonces, esto sería el mapa de elastografía. Bueno, como conclusión y para finalizar, es un estudio fundamental para descartar o afirmar la presencia y localización del cáncer de próstata. Como técnico debemos conocer los parámetros óptimos para realizar el estudio, ¿sí? Ya que la calidad del mismo dependerá solamente de nosotros, ¿sí? Bien, muchas gracias. Gracias a Carlos, gracias a Solarem. Eso sería todo lo que es clase de multiparamétrica próstata según PIRADS. Muy bien, Bruno, excelente. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido toda tu experiencia. Excelente la clase. Gracias, Carlos. Es un orgullo tenerte con nosotros en Solarem. Gracias. Por todo lo que puedes brindarnos. Bueno, ahora vamos a habilitar las preguntas correspondientes. Deja así la pantalla, que está bien. Y yo te voy a indicar algo y después paso mientras la gente empieza a pensar las preguntas que va a realizar. El otro día yo publiqué una espectroscopía de próstata. Sí. Y quería decirte algo muy interesante que me parece bueno decirlo hoy, que estamos todos escuchando tu clase. Bien. Cuando yo presenté la espectroscopía, obviamente me respondieron que estaba en desuso la espectroscopía, ¿no? Sí. Obviamente que uno lo hace porque fue un pedido médico. Perfecto. Y una de las cosas que pasa, por lo menos en parte de nuestro país, es que todavía no hay muchos médicos que realmente sepan la actualidad de los PIRAD para saber hoy en día realmente cómo se pide un estudio de resonancia prostática. Y en esa publicación que hice, me escribe el doctor Kai Vilanova, que es el presidente de la Sociedad Europea de Resonancia Magnética, y entonces te quiero leer lo que nos dijo porque es interesante, más sabiendo de quién viene, ¿no? esta información. Entonces dice, con respecto a la espectroscopía, dice, este era el estudio que hacíamos para diagnosticar cáncer de próstata hace años, previa biopsia, con la secuencia de espectroscopía cuando no había difusión. Hoy en día la espectroscopía no forma parte del protocolo de resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que hoy en día es el T2, como vos dijiste, la difusión como los dos pilares, y para algunos la perfusión T1 de próstata. Perfecto. Dice, la espectroscopía, dice, me aporta grandes recuerdos cuando me inicié en la resonancia de próstata hace más de 20 años, pero la difusión la ha sustituido con creces. Y entonces, dice, también dice, como he mencionado, el protocolo es básicamente T2 y difusión, pasando de lo que hoy se conoce como la resonancia multiparamétrica a lo que es la resonancia
biparamétrica Sí, y sin contraste. exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en el FUESME? Exactamente, es lo que se viene, Carlos. Estamos en un área, estamos en una etapa, ¿no? Donde el tiempo, creo que el tiempo vuela y se está empezando a acotar absolutamente todo, así como, por ejemplo, ya tanto desde software, así como por ejemplo las aplicaciones que dan en el resonador, como por ejemplo el ComprehenSense, para hacer estudios muy rápidos, ¿sí? Y como por ejemplo en los protocolos también, ¿sí? Multiparamétrica próstata ya se está empezando a... No, nosotros no lo estamos haciendo, pero es lo que se viene, ¿sí? Ya se está empezando a hasta dejar de inyectar contraste, ¿sí? Y pasar a hacer lo que es la multiparamétrica, o sea, la próstata biparamétrica, que son los T2, la difusión, el mapa y listo. Y te hago mi última pregunta. Cuando vos exponés el protocolo de 3 milímetros sin gap, con ese Sí, FOV y esa resolución, y vos planteaste tanto la difusión como la perfusión T1, es una copia en axial de la programación que hiciste del T2 axial de alta resolución. sí, sí, O sí, lo sea, hacemos. respetás la angulación que le estás dando en los cortes axiales. Sí, sí, sí. Hacemos el axial T2 igual al axial difusión y lo hacemos con la misma angulación en la perfusión, ¿sí? ¿Para qué? Para correlacionar lo que vemos en el T2, correlacionarlo con la difusión, con el mapa y correlacionarlo con la secuencia dinámica, ¿sí? Muy bien. Bueno, te empiezo entonces con algunas preguntas que tengo yo y después quizás Carlos te va a hacer alguna de YouTube. Bien. Raúl Chávez nos dice, me gustaría saber si tienes experiencia en mapping T1 y T2 en próstata y cuál sería su utilidad en el examen multiparamétrico. No, actualmente estamos haciendo mapping solamente en cardio y en osteoarticular. En próstata no lo hemos aplicado, pero es un pero muy buen dato para investigación. Exacto, sí, Gracias, gracias. yo sé que se está comenzando a utilizar mapping también en próstata, pero es algo que todavía no hemos practicado. Bien, otra cosa, Carlos, por Sí. ahí, viste, vamos en contra del tiempo, viste, porque ya agregar una secuencia mapping, por ahí, viste, ya hace el protocolo un poquito más rápido, pero generalmente los mapping son secuencias rápidas, así que yo creo que es válido y se puede llegar a utilizar. Bien. Después, Misael nos dice que él hace espectroscopía en equipo de 3 Tesla, porque se lo piden los radiólogos. ¿Hay alguna restricción de teslaje para poder realizarla o se podría realizar en 1,5 también? Y respecto a los valores B en los equipos de 3 Tesla, ¿se aumentan, me imagino, los valores o existe un máximo o un mínimo? Con la primera pregunta, espectroscopía, es recomendable siempre en 3 Tesla, ¿sí? Como bien vimos en tu clase, ¿sí? Espectroscopía en 1.5, nosotros la estábamos realizando, la armamos junto con el físico, ¿sí? Porque él es el que hace el postprocesamiento de la espectroscopía y quedó, para hacer un 1.5 Tesla, quedó creo que en 17 minutos, ¿sí? Para hacer una buena espectroscopía de próstata. En 3 Tesla, mucho mejor y el tiempo es mucho más bajo, ¿sí? Bien. Y con respecto a los valores Valores de B, B, pregunta si hay diferencia entre 1,5 y 3 Tesla. sí, si hay un 3 Tesla, podés darle, el PIRAP dice que es menor o igual a 1400. Podés ponerle, si es un 3 Tesla, más de 1400 seguro. O sea que los valores B se mantienen. Quizás Sí, la diferencia está en los promedios que vos le vas a dar a los valores B. claro, exactamente, sí, sí, sí. Yo Bien, en 3 Tesla podría utilizar hasta 2000 o 2500. exacto. O sea,
no hay un valor que a vos te haga desaparecer tanto la señal como para decir estoy demasiado arriba. Y yo creo, bueno, o sea, no he hecho pruebas, ¿sí? Pero yo creo que hasta 2000, 2004, 2500 en un Tesla puede llegar tranquilamente, ¿sí? Es más, Pirates recomienda con bobinas rectales llegar con un valor de B máximo de 2500, creo que vi. ¿Por qué? En resonadores de 1.5 Tesla, pero con bobina endorrectal. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima señal y se puede llegar a aplicar. Claro, bien. Freddy te pregunta, si puedes explicar un poco más por qué no usamos las curvas o el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo nosotros ya no lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque difiere mucho en lo que son las curvas de wash-in y wash-out, dependiendo si el paciente ha sido biopsiado, si el paciente ha estado con radioterapia o no. Ya no es algo, por así decirlo, fidedigno, ¿sí? Es más, como bien dijiste vos, se está empezando a utilizar la próstata biparamétrica, ¿sí? Ya casi no utilizamos contraste. Yo creo que la mano viene por ahí, ¿sí? No son curvas que ya dan tanta información. Bien. No sé si me está escuchando Carlos, si hay preguntas en YouTube como para realizar. Hola, buenas noches, sí, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Carlos, ¿cómo andamos, Carlos? ¿Cómo andamos? Extrañaba esa Hola, voz. hola Bruno, hola Carlos, ¿cómo están todos? Noche, excelente Bruno, excelente todo. Saludos, Pregunta gracias. por YouTube, muchísimas. Agradecemos Bien. a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom y las que nos están siguiendo por YouTube. De verdad que muchas gracias. Bueno, comienzo con la primera pregunta de Mario Ortiz. Mario Ortiz, bueno, lo conozco de Barranquilla, Colombia, y nos hace una pregunta. Dice, para hacer el plano coronar, la médica radióloga con quien él trabaja me recomienda arreglar paralela a la línea hipointensa que está entre el recto y la próstata, y no paralela a la próstata. Pregunta, ¿hay alguna diferencia? No hay mucha diferencia. Yo he hecho pruebas y no hay diferencias. Nosotros, en nuestro caso, siempre lo angulamos como en el ejemplo, siguiendo el eje de la glándula prostática. Pero eso depende mucho del médico que lo informe. Por ahí sí puede llegar a haber una diferencia en el plano axial, porque al angularlo en plano axial estricto versus el plano axial oblicuo que yo presenté, la zona periférica de la próstata no se va como a desplazar, ¿sí? No lo vas a ver bien, lo vas a ver mucho como muy en parte, ¿sí? Como en volumen parcial. Yo creo que difiere más el plano axial que el plano coronal. Perfecto, Bruno. Nos pregunta Omar Figueroa. Dice, Bien. la difusión más alto sobre B1000 es adquirido o calculado. No, nosotros lo hacemos adquirido. Son valores reales. Perfecto. Hay una difusión nueva, relativamente nueva, que tiene General Electric. No sé si conocen la difusión, la secuencia Magic, que obtiene varias ponderaciones. Correcto. Bueno, en difusión es muy parecida a una secuencia, no recuerdo ahora el nombre, que la Perfecto, perfecto. que hace un cálculo. ¿Sí? Sintética, Bruno. Claro, una resonancia, una difusión sintética. Exacto, no, Siemens también tiene calculado, también lo puedes hacer calcular, los nuevos software. Bien. Sí. Bueno, Carla de Gobea, el contraste se debe inyectar al tiempo que comience la secuencia ámica. Sí, nosotros hacemos al tiempo que empezamos a inyectar con bomba inyectora, ¿sí? Aquellos que están haciendo curvas, los que hacen curvas, sí o sí, con bomba inyectora, ¿sí? Y tenés una máscara. ¿Cómo?
utilizás la primer fase sin contraste. Claro, sí. Igualmente, de aquí a que inyectamos y que el contraste llega a la arteria ilíaca, con una resolución temporal de menos de 10 segundos, obtenemos de 2 a 4 fases que son sin GAO, ¿sí? Bien, no es que vos haces una fase, inyectás y después empezás a escanear. No tenés programado así, sino directamente empezás a escanear como inyectar. Sí, porque tenés de aquí a que el contraste llegue, ya tenés la fase máscara, ¿sí? Bien, Otra forma de hacerlo, que también esta forma que voy a explicar, que es la que explicás vos, nosotros lo hacemos en Philips, tenés una fase de máscara, haces una pausa, inyectás y empezás con la segunda fase, ¿sí? exacto. Te preguntaba porque es también habitual que, así como se utiliza en mama, en perfusión mamaria, Mamá. se utiliza lo mismo en próstata, ¿no? Sí. Una fase sin, te dan 10 segundos ponerle para inyectar y comienza el escaneo. Bien, el tema con mama, Carlos, que los dinámicos de mama son mucho más largos. Exacto. Eso por ahí puede llegar a interferir también, ¿sí? Entonces tenemos menos de, como mostré en el decimen, que era de 7.8 segundos, ¿sí? Entonces de aquí a que el contraste llegue a la arteria ilíaca, fácil tenemos de 2 a 4 imágenes máscaras. Perfecto. Tengo muchas preguntas, Carlos. ¿Tú me avisas hasta cuándo? No, seguí vos. Bueno, perfecto. Entonces, pregunta Vladimir Luna Rocha. Dice, la secuencia SWI que se usa en próstata, ¿es la misma que se usa en cerebro? Sí, yo el ejemplo que yo puse es una secuencia modificada del SWAN de General Electric. Súper buenísimo. Dale, Nos dice nuestro amigo en común, bueno. Luis Felipe Martínez. Saludos, Luis. Dice, saludos y buenas tardes. Saludos, Luis. Según tu experiencia, la pregunta es más personal. Saliéndose del PIRAP, ¿es valioso usar un STIR-T2 en plano coronal desde ganglio hasta próstata para visualizar lesiones ganglionales? Sí, también puede ser. Sí. Nosotros en próstata no hacemos STIR. Hacemos, como dije, un axial T1 general, que es para ver hemorragia, para ver adenopatía y metástasis ósea, ¿sí? Pero eso depende mucho del médico y del centro en donde estén. Claro, por ejemplo, nosotros hacemos, Bruno, una difusión de toda la pelvis y una difusión de 3 milímetros de la próstata. Bien, está bien, sí. Depende de los tiempos y también. cómo usarle cada uno. Exacto. Claro, sí. Bueno, nosotros también hacemos esas dos difusión y a veces, dependiendo de lo que vamos viendo, cuando tú hablaste de los T1 alargados, nosotros le decimos panorámico, o T2 también. Si le vemos lesiones así, le hacemos un faxado rapidito o un perfecto, sí. Lo que dice PIRATS, no es que necesiten hacerlo sí o sí como PIRATS, ¿sí? Es una estimación. Es una estimación a lo que más o menos se puede llegar a llegar, ¿sí? Como por ejemplo dice un voxel de 0.7 milímetros. Con 0.6 estamos bastante bien. Yo he intentado hacer axiales T2 con 0.3 milímetros y ya la resolución ya es buena, pero tenemos muchísimo ruido, ¿sí? Para eso, yo para llegar a un voxel de adquisición de 0.3 milímetros, lo hice como puse en mi página de Instagram, utilizando ComprehenSense, una licencia para acelerar las imágenes sin pérdida de calidad. Entonces, obtuve un estudio multiparamétrico de próstata de 0.3 milímetros con tiempos de scan por secuencia de 4 minutos, ¿sí? O sea, dependiendo del equipamiento, de las herramientas, de la antena, se puede llegar a hacer o el límite de PIRATS o superarlo, ¿sí? Excelente, así es. Bueno, tenemos más preguntas. Ramón García Vázquez nos dice,
¿Cuál es tu opinión sobre colocar antipasmódicos? Bien, para mí, en mi práctica diaria, es fundamental. Más que nada, más que en próstata, mucho mejor utilizarlo en recto, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una imagen totalmente estática. ¿Sí? Hay que ver siempre las contraindicaciones, ¿sí? Es una medicación que va intramuscular o intravenosa, ¿sí? Eso siempre hay que verlo bien con el médico radiólogo que esté en consola o con el jefe de servicio, ¿sí? Siempre hay que ver los pros y las contras. Perfecto, Bruno. Ramón García también nos dice, Espectro ya no tiene indicación en PIRAC 2.1 y él también dice, aún el PIRAC 2.1 no ha aceptado la biométrica. ¿Cómo no te entendí, Carlos, en la última Es como un parte? comentario, luego dice, Ah, vemos bien, en el bien, B3. bien. ¿Tienes otra pregunta, Carlos? Sí, ya, Entonces, da una yo. no, Este, cómo no, sí, porque hay eh, mucho, tengo que leer, sí, bastante, sí, cómo no, Agustín, te cedo a ti Agustín mientras busco aquí. Covarrubias, Agustín Covarrubias pregunta si actualmente no se utiliza el B0, ¿no tiene utilidad por contaminación T2? Pregunta. El B0 nosotros no lo utilizamos principalmente por lo que dice PIRAP, ¿sí? Eh, Genera una especie no, la verdad, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Nosotros B0 no lo utilizamos. Vamos directamente de B50 a B100. Y el B50 debe ser El B0, el B50, ¿cómo, Carlos? no digo que el B50 debe ser por la vascularización, para poner los Sí, vasos de irrigación con vacío de flujo. exactamente. Después, Roderick dice si hay alguna recomendación para evitar el artefacto de aire en la secuencia de difusión. Sí, la preparación previa es fundamental. Yo he hecho estudios y he tenido que suspenderlo porque no han hecho una buena preparación previa. Han venido los 3 4 días y la secuencia de difusión cambia. Bien. Te hago una pregunta yo. Sí, Carlos. ¿Qué pasa con eso, fundamentalmente en la secuencia de difusión? ¿Qué pasa con los pacientes obesos? Porque la secuencia de difusión, como bien sabemos, nosotros tenemos antenas phase array que Sí, podemos, sacando las nuevas de Air, de G y las que ahora también utiliza Siemens, pero cuando son más rígidas y cuando son obesos nos queda un gran espacio entre las antenas de mesa y la antena dedicada. Ese espacio realmente hace entrar muchísimo ruido. ¿Vos sí, tenés alguna forma de compensarlo? sí, aumentando valores de B, aumentando valores de B, no, perdón, aumentando NEX. Sí, los promedios de B. Claro, claro, Sí, claro. Aumentando NEX y ganando un poquito de relación sin el ruido, ¿no? Recordemos que la secuencia de difusión no tiene que tener exactamente el mismo FOB. Lo que sí necesitamos tener es el mismo espesor de corte, pero no necesariamente el mismo valor de FOB. ¿Sí? Si vemos PIRATS, dice que puede ser de 160 a 220, ¿sí? Da un poquito más de límite a correlacionar con los T2. bien. Si bien Carlos, es fundamental, Carlos, Sí, también creo si tenés la difusión Summit o la Focus, es muy, sí. pero muy buena. Nosotros bueno, a propósito de eso, Bruno, nos pregunta sí, Ramón, ¿qué prefiere, difusión simple o focus? no, Focus en General Electric es En muy, definitivo, ¿verdad? Sí, entre sí, tela, pero espectacular. correcto. Leandro Iván Torre de Argentina nos manda saludos de Argentina y dice, bueno, nos habla también lo de la presión de grasa, no, ya eso nos diste, ¿no? Que si es mejor usar estiro spy, no es parte del protocolo, ¿cierto? Edgar Imendi
¿qué matriz recomiendas realizar difusión con valores B alto y en qué dirección? ¿En todas o en dirección al corte? Nosotros, no recuerdo bien en qué equipo, pero tiene puesto en todas, en AD, en todas. Déjame ver. Sí, Correcto. las tres marcas están todas, sí. En todas, sí, en AD, sí, sí. Sí, correcto. Dice Milton Carrillo, difusión No. sintética te permite traspolar, calcular los valores de B alto, aunque la adquisición se haya realizado con un valor B 1400. Sí, 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 sí. Es muy buena la sintética, por ejemplo, lo que usa General Electric, la secuencia como si fuera la Magic, pero en difusión. Vos podés obtener una difusión con un valor muy bajo, como por ejemplo de 1000, y después la haces sintética hasta llegar hasta donde te deje. No sé, la verdad en la práctica clínica diaria yo no lo sé porque no lo he aplicado, porque es una licencia, es una llave, una case que necesitamos comprarla para tenerla en el resonador. Pero por lo que sé es muy buena. Bruno,